Ha dirigido y participado en proyectos de investigación Fondesit, Fonide, Anillo y Fondet. Asimismo, ha dirigido evaluaciones de programas educativos tales como Un Buen Comienzo, el programa de apoyo compartido a la reforma integral de la educación básica en primaria en México. También ha asesorado al Ministerio de Educación en Chile en las diferentes temáticas, recientemente en la revisión del sistema de medición de la calidad de educación SIMSE. Es socio implementador y senior advisor del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación en la realización del tercer estudio regional comparativo y explicativo, TERCE, de la Oficina de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Se dirige a los presentes el doctor Ernesto Treviño. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Quiero agradecer mucho por la invitación del día de hoy. Es para mí un placer y un honor estar acá en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, cuya casa central solo conocía por fuera, y tuve tiempo de pasear un poco esta mañana y de conocer lo bella que es. Voy a estarme moviendo, no crean que estoy viendo Facebook ni nada, estoy tomándome el tiempo. Muchas gracias. Y voy a hablarles el día de hoy sobre políticas educativas para la calidad de la educación. Tuve muchas dificultades para armar esta presentación porque quería darle sustancia de dos formas. Primera, una sustancia más bien conceptual, y en segundo lugar hacer un paseo por las políticas educativas de Chile y tratar de encuadrarlas en esa sustancia conceptual. Espero haberlo logrado medianamente, y vamos a partir ahora con la presentación. Bueno, en primer lugar hay que pensar cómo uno puede ver las políticas educativas antes de hacerse la pregunta respecto de si una política educativa es o no adecuada. Y una forma de verlo muy reconocida por el profesor Lowy, que él en realidad es más bien cientista político, él propone que las políticas son de tres tipos, ¿sí? Políticas distributivas, políticas regulatorias y políticas redistributivas. Las primeras dos no son problemáticas, la tercera sí es problemática. ¿Por qué? Porque las políticas redistributivas afectan la forma en que se distribuyen actualmente los recursos y por lo tanto afectan intereses particulares, ¿no? Ahora, dentro de las políticas regulatorias, dos autores, Ripley y Franklin, proponen que hay dos tipos de políticas regulatorias que es bien importante tomar en consideración. La primera son políticas proteccionistas, y las políticas proteccionistas que protegen derechos, ¿sí? Como por ejemplo podríamos hablar de la ley de inclusión, ¿sí? Que protege el derecho a la educación de los niños si funcionara como promete que va a funcionar. Y políticas competitivas. Y las políticas competitivas están mucho más enfocadas en lo que se conoce como nueva gestión pública, en inglés es New Public Management, que básicamente es esta idea de que uno puede traer algunos elementos de la empresa privada para regular el funcionamiento de la provisión de servicios públicos. Y en educación es muy conocido los dos grandes elementos que se conocen. Por un lado, la competencia de las escuelas en el mercado, y por otro lado, accountability o rendición de cuentas, como nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Como vamos a ver, nosotros las tenemos todas, ¿sí? Pasamos al siguiente. Ahora, otra forma de ver las políticas, y ya mucho más enfocado en América Latina, tiene que ver con los ciclos de reformas, ¿sí? Y los ciclos de reformas en la región han ido, de acuerdo al profesor Martinich, de los 80s en adelante han tenido como esta lógica. En los 80
más que nada se privilegiaba el control de los recursos, se empezó a desconcentrar la toma de decisiones, ¿sí? Esto para graficarlo de una manera bien concreta. Bueno, se empieza a dar cuenta de que, por ejemplo, si uno vive en Magallanes y tiene que hacer un trámite, no tiene que ir a Santiago para hacer ese trámite, sino estos trámites se desconcentran, ¿sí? Las decisiones de la escuela son dependientes, el currículum está centrado en la información y la pedagogía es directiva. Esas son algunas de las principales características de este ciclo de reformas de los 80. Ahora, no hay que perder de vista de dónde viene este ciclo de reformas de los 80. Bueno, viene de una lucha, un empuje en toda América Latina por masificar la educación obligatoria, la educación primaria. Y por lo tanto, en esa masificación, estamos hablando de los años 50, 60, el paradigma en boga era la planificación centralizada. ¿Sí? Y la planificación centralizada sirvió para proveer acceso a la educación a una gran cantidad de población, una gran proporción de la población. Y en la planificación centralizada, pues evidentemente las decisiones estaban centralizadas. En los años 90 se hace una transición hacia un control basado en el currículum. La política eje es el cambio curricular. Los procesos clave propone Martinich, yo no le creo, o a lo mejor le creo en el discurso, ¿sí? Están enfocados en la transformación de las interacciones de aula. Sin embargo, en realidad es como hipotético, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de los cambios o de las reformas de los 90? Yo diría que las dos o tres características más importantes tienen que ver primero con un cambio en el currículum con base constructivista, ¿sí? Discurso constructivista, pero olvidando absolutamente que los profesores no son constructivistas y no dando formación continua para que se conviertan en constructivistas. Entonces era una cuestión más bien, diría yo, discursiva. Se descentraliza la educación y después vamos a ver específicamente lo que sucedió en Chile, porque Chile ha ido como adelante por décadas en comparación a los países de América Latina en términos del tipo de reformas. Las decisiones de la escuela, se dice ahí, en consulta, y esto tiene que ver con la participación de los padres. No sé si los que son más viejitos, así como yo, se acuerdan que en los 90 la participación de los padres en la gestión escolar era como la panacea, ¿sí? Lamentablemente eso se llevó a extremos como en Centroamérica, en El Salvador, el programa Educo, donde la participación de los padres implicaba que los padres de menor nivel socioeconómico tenían que poner más recursos, ya sea tiempo o dinero, para solventar el funcionamiento de las escuelas. Se supone que la pedagogía cambia a ser directiva o es una combinación de directiva con flexible, y el enfoque de resultados es en los aprendizajes absolutos. Y finalmente, la tercera ronda de reformas a partir de los años 2000 es una reforma ya mucho más enfocada en lo que les mencionaba de la nueva gestión pública. Tenemos el principal mecanismo de control es de los resultados. Se supone que las escuelas y los ciudadanos son actores clave. La política eje es la regulación y la calidad con procesos de rendición de cuentas, y se supone también que decisiones autónomas. Pero esto nuevamente a nivel como conceptual de las políticas, porque cuando uno ve, por ejemplo, cuando acá se instituyó la ley de subvención escolar preferencial, era bien divertido, y en 1981 se supone que pasaron las escuelas a las municipalidades. Y en la subvención escolar preferencial nosotros estábamos haciendo algunas investigaciones y las escuelas nos decían, lo que pasa es que el ministerio está mandatando que todas las escuelas tengan un plan de mejoramiento educativo, 2008 estamos hablando,
enfocado en lenguaje. Y eso no es cierto. Si uno leía los documentos del ministerio, se sugería que se enfocara en lenguaje, pero las escuelas lo tomaban como un mandato. Entonces coexistía, no es que hubiera autonomía y flexibilidad, sino coexistíamos con una cultura que probablemente venía de los 80s o antes, digamos, de jerarquía centralizada. El currículum cada vez más centrado en competencias, una pedagogía que se supone flexible y la evaluación de aprendizajes relativos y una medición en base a estándares. Eso se supone lo que dice el profesor Martinich, que es una forma de ver las reformas. A mí la manera que más me gusta, y no porque crea que es 100% cierta, sino porque organiza muy bien las políticas, es la que propone el informe McKinsey del 2010. El informe McKinsey del 2010 habla de etapas de desarrollo en función de los resultados de los estudiantes. Y es bien iluminador. ¿Por qué? Porque hace un análisis de un conjunto de países, aproximadamente 30 países, donde también participa Chile. Y lo que uno puede ver en este informe, bueno, primero, permítanme, Chile estaba en resultados bajos y se pega el salto a resultados aceptables, pero aquí colgando de la cornisa, ¿sí? No es que se pegó el salto hasta acá, colgando de la cornisa, y por eso Chile es un estudio de caso de este análisis que hace la consultora McKinsey. Y para mí lo más interesante de lo que propone el informe McKinsey es el rol de los profesores y las escuelas. Por ejemplo, lo que dicen que para pasar de la etapa de resultados bajos a la etapa de resultados aceptables, lo que hizo Chile, estas son las tres medidas centrales, ¿sí? Concentrarse en habilidades básicas de lenguaje y matemática, muy bien, lo hemos hecho, eso lo hicimos. Estandarización de prácticas docentes para minimizar la variabilidad. Esto, si hay tomates alrededor, siempre me tiran tomates cuando hablo de estandarización de prácticas, pero hay que entenderlo desde la lógica de la política. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es que los profes enseñaban lo que creían que era bueno enseñar, ¿sí? Podíamos llegar incluso hasta la lógica de Brasil. Yo no sé si alguien conoce, pero en Brasil había libertad de cátedra en educación primaria. Entonces eso quiere decir que si no me da la gana, no me parece adecuado enseñar fracciones, o no me las sé, no las enseño, ¿sí? Bueno, esto se trata de decir, no, mira, el derecho de los niños es que tengan un tratamiento, una enseñanza mínima, básica, todos los niños, independientemente del establecimiento escolar donde se encuentren. Y para eso hay que reconocer, dice el informe McKinsey, que no hay competencias de enseñanza altas y homogéneas entre todos los profesores del sistema escolar, por lo tanto tenemos que alcanzar lo mismo. Y la satisfacción de necesidades básicas de nutrición y salud de los estudiantes. Después, para pasar de aceptables a buenos, dos elementos clave de los profesores. Uno es modelos pedagógicos consensuados y de probada eficacia para aplicación generalizada. Bueno, esto no lo tenemos todavía. Estamos trabajando en eso. De hecho, recién en el gobierno anterior tuvimos el programa de apoyo compartido, el famoso PAC, ¿sí? Que el famoso PAC en realidad le decía a los profesores más o menos cuándo tenían que inhalar y exhalar en su actividad. Era muy, muy normativo y evidentemente estaba mucho más focalizado en la etapa de estandarización de prácticas, ¿sí? Como que estaba perdiendo el punto, como que se le olvidó que habíamos pasado ya una etapa, ¿sí? Pero no tenemos modelos pedagógicos consensuados porque las facultades de educación, yo no sé por qué nos esforzamos en decirle a los estudiantes que más o menos que cada uno tiene que inventar su propia pedagogía y su propia didáctica,
¿sí? Y cada uno piensa que lo puede armar a su pinta. No, la verdad es que sabemos mucho de cómo aprenden los niños, la verdad es que sabemos mucho de cómo enseñar, sabemos mucho de las dificultades que son más cotidianas o más frecuentes entre los niños, y de eso se trata estos modelos pedagógicos consensuados. Y también se propone asegurar la rendición de cuentas de escuelas y docentes. Es bien interesante, sí, porque en este estudio de los países más ultra top del mundo no está Finlandia. ¿Sí? Y entonces da para decir hay que asegurar rendición de cuentas. Ahora, tampoco quiero demonizar la rendición de cuentas, porque como vamos a ver más adelante, hay un profesor argentino, Axel Rivas, que acaba de escribir un libro que se llama América Latina después de PISA, donde hace un análisis, un libro que está en línea, muy, muy interesante, donde hace un análisis respecto de qué sucedió en América Latina después de que se implementó la prueba PISA en el año 2000. Y ve que en general la región mejoró sus resultados, partiendo de muy abajo, y él lo atribuye en parte a la rendición de cuentas y en parte a la provisión de materiales educativos, libros de texto gratuitos. ¿Sí? Lo vamos a ver al final. Él dice es un efecto tenaza. Por un lado, los materiales gratuitos se transforman en el currículum real, y por otro lado se refuerzan a través de estos mecanismos de rendición de cuentas. Y la idea también acá además es producir datos de desempeño de alta calidad y crear una infraestructura financiera y organizacional adecuada. Y aquí ya no me voy a detener mucho, porque en realidad para pasar de buenos a muy buenos, lo que se necesita es consolidar la profesión docente y directiva. Y cuando uno quiere pasar de buenos a excelentes, de acuerdo a este estudio, en realidad ya está consolidada la profesión docente y son las escuelas y los profesores los que toman el liderazgo. Si ven, ¿podemos regresar una? Yo puse en negritas lo que tenía que ver con profesores y escuelas. Si ven, pasamos de un elemento que tiene que ver con profesores, pasamos a la siguiente lámina. Todo tiene que ver con profesores. Prácticas profesionales, prácticas docentes, margen para la decisión de los docentes, liderazgo escolar. Después, al final, autoridad pasa del centro a las escuelas, aprendizaje docente entre pares. Y el mensaje, por lo tanto, es ir paulatinamente construyendo capacidades. Esas capacidades no se hacen en un periodo de gobierno, no se hacen en 2 periodos de gobierno, es un esfuerzo que tiene que ser continuo. Pasamos al siguiente. Bueno, y siempre hay medidas transversales a las distintas etapas, se van adaptando los currículos, las remuneraciones, las capacidades técnicas de docentes y directivos, sistemas de información y documentos de política y leyes. Otra manera de verlo es transformar, digamos, el trabajo de las escuelas desde un esquema en donde la autoridad central lidera y apoya y a veces mandata a las escuelas, a un esquema en donde el trabajo es liderado por las escuelas y los profesores. Ese, diríamos, sería el trayecto ideal. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Y de aquí, de este informe, viene la idea de que los sistemas educativos no pueden superar la calidad de sus docentes. Y a mí me gusta mucho esta forma de organizar las políticas, porque en realidad nos da pie también a pensar un poco más realistamente nuestras medidas y nuestros programas en función de dónde estamos parados. Porque también en las facultades de educación a veces les enseñamos a los estudiantes solo los ideales. Entonces el estudiante llega a la escuela y se da cuenta que el ideal está como 2 infinitos más allá. Y entonces, no, bueno, entonces me voy a sentar hasta que se arregle todo el problema social, mundial, se acabe la economía de mercado y el capitalismo, más o menos. ¿Sí? Bueno, los niños no se merecen eso. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en políticas que estén sintonizadas con las capacidades instaladas de nuestro sistema escolar y con las necesidades de nuestros niños. Para eso sirve este esquema, y quiero insistir que no lo estoy promoviendo como la verdad revelada, pero simplemente nos da una forma de organizar la realidad. Hay otro tema, también en política educativa, que no quise dejar fuera, que son las transferencias de política, policy borrowing. Y esto es cómo se trasladan, básicamente se hace la siguiente pregunta: ¿cómo se trasladan las ideas de política entre países? Porque no crean que las políticas que tenemos acá se le ocurrieron a nuestros genios. No. Por ejemplo, el marco para la buena enseñanza, Danielson, ¿no?, de la profesora que hizo el marco para la buena enseñanza en Estados Unidos, lo tradujeron y le pusieron un par de cositas así, y creo que ni a la profe Danielson citan, no me acuerdo, ¿sí? Pero es más o menos copy-paste, ¿sí? El sistema de aseguramiento de la calidad es una vil copia del No Child Left Behind de George W. Bush en Estados Unidos, ¿sí? Por eso también uno podría ver desde este punto de vista, hacer el análisis de las políticas educativas, de otra forma de verlo, ¿sí? ¿Por qué es importante verlo así? Yo creo que en Chile es particularmente importante porque somos muy proclives a mirar hacia afuera, ¿sí? Lo cual es fantástico para alguien que trabaja en un centro de educación comparada como yo, ¿sí? Pero a veces asumimos acríticamente algunas ideas externas y no hacemos la contextualización necesaria. Y solamente para mencionar, bueno, la educación comparada, ya en el año 607 después de Cristo ya había educación comparada en esta misma lógica, ¿no? Los chinos fueron a ver cómo hacían los japoneses en su sistema escolar para tratar de aprender y copiar la fórmula del éxito, ¿sí? Entonces, es algo que los países han hecho de manera bien frecuente, y bueno, y este campo de la educación comparada en realidad se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, pero está como cada vez más, yo diría, y ahora en un mundo absolutamente globalizado y conectado, cada vez más está la educación comparada como fuente de ideas para la política. Y ahora vamos a, bueno, otra forma de ver ¿pasamos? Otra forma de ver las políticas educativas, y esta es una forma que a mí me gusta mucho porque como soy economista somos muy simples los economistas, ¿sí? Tenemos siempre como cosas binarias, ¿no? Una tercera variable rompe la elegancia del modelo, decimos. Esta es una forma muy fácil de organizar las políticas educativas en políticas de insumos, políticas de procesos, políticas de contexto, y estas políticas deberían de traer ciertos productos, ¿sí? Y esto sirve para pensarlo desde la escuela, sirve mucho para pensarlo desde la escuela, y esa es una preocupación tal vez personal, en términos de que a mí no me parece que las políticas sean la llave mágica de la solución de todos los problemas educacionales. ¿Por qué? Porque, como se ha visto, tenemos que ir trasladando capacidades y toma de decisiones a las escuelas para tener un sistema educativo sólido, ¿sí? Y por lo tanto es bueno ver lo que pasa en las escuelas. Pasamos al siguiente. Y aquí yo me voy a enfocar en los procesos. Se me movió un poco, pero no importa. Y me voy a enfocar en los procesos. Esto es un diagrama del profesor Anthony Brake, que hacen un análisis de la reforma que se hizo en Chicago en el año 2000 y llegan a la conclusión de que esto es como se organiza la eficacia en una escuela. Y a mí me gustó mucho porque en realidad no hay, más allá del tiempo, recursos adicionales, no hay nada de recursos. Y no es que yo esté en contra de que haya recursos en educación, pero a veces ponemos una fe desmedida en los recursos y se nos olvida que la educación es pura interacción, es pura socialización. Esa es la naturaleza del trabajo educativo.
Y aquí, a nivel escuela, no estamos viendo, bueno, hay la caja negra de la sala ahí. A nivel escuela estamos viendo que son variables de socialización las que son más importantes para el funcionamiento efectivo de la escuela. Clima escolar para el aprendizaje, evidentemente hay algo de insumos en términos de capacidad profesional previa, pero vínculos con la comunidad, participación en la escuela, gestión instruccional o gestión de la enseñanza, ¿sí? Entonces, me parece que esa es como la bajada que a veces tenemos que hacer al pensar en políticas, es cómo baja esto a la escuela. Pasamos al siguiente. ¿Y cómo baja esto a la sala de clase? Y hablando de constructivismo. Este es el núcleo pedagógico que propone el profesor Elmore. Y en la sala de clase lo que nos dice es, bueno, tenemos profesor, estudiante y contenidos. Y ese es el triángulo de la enseñanza. Y hay una máxima que a mí me gusta mucho, que es la tarea, que está ahí en rojito, la pongo en medio ahí en rojito. Una máxima muy bonita de corte constructivista, que básicamente lo que dice Elmore es, lo que no se hace no se aprende. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos haciendo clase? Igual que yo aquí, la cháchara, ¿sí? Y yo supongo que ustedes van a aprender todo lo que yo dije y lo van a poder recitar mañana, y no solamente recitarlo, van a poder conectar con conocimientos anteriores, etcétera, etcétera. Bueno, no funciona así. En una lógica constructivista que se supone tiene nuestros currículos. Sí, funciona de esta manera. Lo más importante es la tarea. Lo que no se hace, no se aprende. Hay que ver lo que hacen los estudiantes. En términos de investigación, todas nuestras investigaciones de análisis de aula en Chile muestran que los profesores son muy responsables, que aprovechan muy bien el tiempo, que tienen relativamente buenos niveles de apoyo socioemocional, pero ellos cargan sobre sus hombros el peso de la clase. Es decir, parlotean al frente de la clase por 45 minutos o 90, según si tienen dos horas pedagógicas contiguas o no. Pasamos al siguiente. Y esta es otra forma de ver ya más específicamente lo que sucede en las salas de clase. Esto lo propone el profesor Pianta, es algo con lo que nosotros hemos venido trabajando, que es entender la calidad de la enseñanza en la sala de clase en función de 3 grandes dominios: el apoyo emocional, la gestión del aula y el apoyo pedagógico. En términos de apoyo emocional, tiene que ver más bien con que los niños se sientan bien y la educadora los trate bien. Gestión del aula, productividad, tiempo y distintos formatos de aprendizaje. Y apoyo pedagógico, desarrollo de conceptos, calidad de la retroalimentación y modelaje lingüístico. En Chile, apoyo emocional, nivel medio, aceptable, pero medio. Gestión del aula, medio a medio alto, ¿sí? Los profesores trabajan, de verdad están trabajando con las pilas puestas. Apoyo pedagógico, igual que en Finlandia y que en Estados Unidos, bajo. ¿Sí? Bueno, más bajo en realidad, un poquito más bajo. ¿Sí? Pero esta es la parte más difícil de lograr, el apoyo pedagógico, que tiene que ver con ayudarle a los niños a desarrollar nuevos conceptos, a vincularlo con su vida propia, hacer una retroalimentación que no diga, sí, Juanito, muy bien, al siguiente, o no, Juanito, te equivocaste, ¿quién sabe la respuesta bien? ¿Sí? Y modelaje lingüístico. ¿Sí? Modelaje lingüístico, que es que el profesor siempre esté vestido de profesor y hable como profesor, y no solamente en la actividad. ¿Sí? Que en la actividad habla muy correctamente, se acaba la actividad, oye, por favor, me pasáis esa cuestión que está ahí al lado de la otra cuestión, abajo de la cuestión. Y el niño queda... ¿Sí? Bueno, modelaje lingüístico es muy importante y es bajo en general en nuestro sistema. Ahora vamos a ver muy rápidamente las principales reformas de los gobiernos en Chile y vamos a ir vinculando de manera antojadiza por parte del presentador las políticas con los conceptos. Bueno, aquí bien importante, con Frei Montalva se hace una expansión del acceso y se extiende la obligatoriedad a 8 años.
Estamos hablando 1967-68, cuando la educación obligatoria se hace de 8 años. Para tener un referente, en el resto de América Latina, la educación obligatoria era de 6 años de educación obligatoria. Hasta los 90 se transformó eso. Entonces Chile llevaba mucho la delantera en ese sentido. Se modificaron los límites entre las modalidades de media para que los estudiantes de técnica pudieran pasar a la universidad. Se crea el CPIP, el Centro de Perfeccionamiento también. Y hay una reforma curricular con métodos de enseñanza y los contenidos de matemática, lenguaje, historia y ciencias. Si se fijan, esta reforma básicamente viene como a cambiar algunos elementos del contexto y asegurar que todos los niños tengan más años de escolarización. La cobertura de la educación básica, aquí está un histórico. Chile en realidad estaba bien adelantado en comparación con el resto de América Latina. ¿Sí? El resto de América Latina estaba lejos de estos niveles de 60%. Probablemente el resto de América Latina en los 50 tenía 60% de cobertura, cuando Chile lo tenía en los años 30 ya, gracias a la ley de instrucción primaria. ¿Sí? Las reformas de Allende, bueno, la Escuela Nacional Unificada, se redefinen también los límites entre escuela y trabajo. Es bien divertido porque cuando uno lee sobre Finlandia, la peruscola que hicieron los finlandeses es como la Escuela Nacional Unificada, ¿sí? Solo que aquí, por alguna razón, es como que más o menos el comunismo va a conquistar nuestras mentes. Cuando en realidad de lo que se trataba era de la misma lógica, o de lo que se trata es de la misma lógica de ofrecer a todos una escuela básica, equitativa, regular, donde se vean más o menos los mismos contenidos, se desarrollen las mismas competencias. Y evidentemente en un ambiente polarizado pues se pensó que la ENU en realidad era el control marxista de las conciencias. ¿Sí? Ojo, en Finlandia también tuvo resistencia, claro que no por control marxista de las conciencias, sino porque ellos tenían el sistema alemán. En esta lógica, fíjense bien interesante, en esta lógica de educación comparada, pues todos iban a Alemania porque suponían que tenía el mejor sistema educativo. Y los finlandeses tenían el sistema educativo de Alemania antes de los 70. ¿Sí? Ese donde a los 10 años separaban a los niños en técnica. Y después se dan cuenta que no es suficiente para tener una población generalmente educada y con muchas oportunidades de seguir creciendo educativamente. ¿Sí? Y esa es la transformación que hacen. Bueno, y aquí lo que sucede de los 60 a los 70 es un aumento en la cobertura de la educación pública y una reducción en la educación privada. Pasamos al siguiente. Después, en la primera etapa de Pinochet, en realidad el foco parece haber estado puesto mucho más en el control de una dictadura, ¿sí? Y el disciplinamiento de la cultura escolar, pero no se hicieron cambios como sustanciales respecto de las políticas, de las regulaciones. Esto es hasta 1981. Y es acá en 1981 en adelante donde se hace la gran transformación, digamos, radical transformación del sistema escolar chileno, con no solamente la municipalización, sino yo diría que lo más importante que aconteció en este periodo fue el sistema de financiamiento basado en subvenciones. No hay ningún otro país en el mundo que tenga un sistema universal de subvención para financiar su educación escolar. Ninguno.
se dice, los holandeses, sí, bueno, sí, los holandeses, pero la subvención viene después de pagar a los profesores, los arriendos, los servicios, todos los costos fijos, es un sistema mixto, ¿sí? No es solamente de subvención. Que por cierto, las grandes reformas estructurales que ya vamos a ver acá no incluyen el cambio de la subvención, ¿sí? Esa es una tarea pendiente. Se establece un sistema nacional de evaluación, pero no es público, ¿sí? El programa de evaluación del rendimiento académico. Se flexibiliza el currículum para darle menos a los más pobres, ¿sí? Menos contenidos en sectores de pobreza. Y bueno, el último día de la dictadura se aprueba la LOCE, ¿sí? Que básicamente es para mantener la descentralización y la libertad de enseñanza, y también el control ideológico a través de lo que era el Consejo Superior de Educación. ¿Y qué pasa en ese periodo? Bueno, en ese periodo empieza la debacle de la educación pública, ¿sí? Aumenta la cobertura de la educación particular subvencionada y disminuye la cobertura de la educación municipal. Con la llegada de la democracia nos encontramos con el gobierno de Elwin, que básicamente apuesta por una mayor gobernabilidad con el estatuto docente, con programas focalizados de discriminación positiva y aumento de recursos privados en el sistema público. Yo diría que el gobierno de Elwin no hizo gran cosa, estaba como de manos atadas y había muchos asuntos. La primera gran reforma de verdad viene en el gobierno de Frei, en donde se apuesta por un nuevo currículum. Hay materiales gratuitos por primera vez, textos escolares gratuitos para los estudiantes a nivel nacional. La jornada escolar completa es la gran apuesta. La masificación de las TICs a través del programa Enlaces, y se mantienen las políticas de discriminación positiva. Y aquí a mí me da la impresión de que se empieza o se refuerza esta lógica de la variabilidad del tratamiento, estandarización de las prácticas, etcétera, etcétera. En Chile empezamos a apostar por la cantidad en vez de la calidad. ¿Cómo hacemos para que los niños aprendan más? Bueno, pues que estén más horas en la escuela. 1.120 horas al año, el más mayor, creo, de toda la OCDE y probablemente del mundo, ¿sí? En términos de número de horas oficiales en la escuela. Finlandia son 5 horas diarias, es un poco menos de la mitad, o la mitad más o menos, de el tiempo que pasan en la escuela los niños, ¿sí? Y obtienen unos rendimientos mucho mayores, ¿sí? Mucho más efectivo y eficiente el sistema finlandés. Pero, si se fijan, corresponde más o menos con la lógica del informe McKinsey que les mencionaba. Después viene el gobierno de Lagos, y aquí suceden cosas interesantes, porque se empieza a poner el foco en los profesores, con incentivos para el desempeño, con evaluación docente. Es en esta época donde se aprueba el marco para la buena dirección y el marco para la buena enseñanza, que se empiezan ya a hacer preguntas respecto de, bueno, ¿cómo podemos ir generando capacidades? No solamente se trata de recursos, ¿sí? Se extiende la educación obligatoria a 12 años, se mantienen los programas de discriminación positiva, y fíjense que se aprueba la ley del 15%. La ley del 15%, bien, gracias, uno no la conoce porque nunca se ha aplicado, pero es que todos los establecimientos que tengan financiamiento compartido deberían de tener 15% de alumnos vulnerables y no la segregación atroz que tenemos ahora. Bueno, nunca se aplicó esa ley, pero se aprobó en algún momento. Y se genera la acreditación y financiamiento para la educación superior privada,
¿Por qué? Porque hay que recordar que en esa época los únicos que tenían apoyo financiero para asistir a la educación superior universitaria eran aquellos alumnos que iban al CRUCH. En cambio, las universidades privadas fungían no solamente de universidades, sino también de prestamistas, porque los estudiantes tenían que firmar pagarés y le pagaban directamente a ellos. No había sistema de apoyo y se crea el CAE en esa época. Y déjenme contarles una infidencia, que el CAE no se crea porque el gobierno haya querido crear el CAE. El CAE se crea porque los rectores del CRUCH se opusieron al sistema que entraran las privadas al sistema del Fondo Solidario. Por esa razón se crea. ¿Sí? Sí, era una expansión del Fondo Solidario y fue la oposición del CRUCH. Me parece que con razón parcial, ¿sí? Porque es cierto que hay muchas universidades que de dudosa calidad y de dudoso cumplimiento con la ley también en términos de lucro, pero eso fue lo que sucedió en esa época. Después, en el periodo de Bachelet, tenemos la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que es de verdad la primera ley de rendición de cuentas del país. Antes de tener sistema de aseguramiento de la calidad, de accountability, esta es la primera ley de rendición de cuentas. Porque antes el CIMSE se utilizaba, antes de que se publicara, antes de 1995, que fue la primera vez que se publicó, se utilizaba para focalizar recursos en escuelas pobres. Y después de 1995 se utilizó por esta idea loca que tienen los economistas, mis colegas, economistas, de que los padres, eligiendo los padres la escuela, se van a poder desaparecer las escuelas malas y van a quedar solo las buenas y todos vamos a vivir felices en el mercado. Pues no funciona así. Pero la ley de subvención escolar preferencial establece metas obligatorias y eso en estricto sentido es un sistema de rendición de cuentas. Se cambia la LEGE por la LOCE por la LEGE y probablemente ya casi nadie se acuerda, pero cambia la estructura del sistema escolar a 6 y 6. ¿Sí? Y bueno, cada gobierno que llega lo chutea un par de años más, ¿sí? Nadie lo ha querido hacer. ¿Sí? Y estamos todavía en eso, ya lo chutearon al 2019, creo, 2018. Y entra el proyecto de ley de aseguramiento de la calidad, no se alcanza a aprobar en esa época, pero se propone durante el gobierno de Bachelet. Y hay un par de programas, los programas LEM y ECBI, que son de lenguaje y matemática el primero, y educación de las ciencias basada en la indagación, que apuestan por crear capacidades a nivel de escuela con una estructura de asesores, de apoyo, etcétera, etcétera. Y bueno, viene la revolución de los pingüinos en esa época, donde se ve que hay una deuda en términos de calidad y equidad, que es bien interesante porque las autoridades nunca vieron esa deuda, sino más bien fueron los estudiantes los que pusieron sobre la palestra que era necesario hacer una transformación del sistema educativo. Ahora, es también interesante porque es en ese periodo donde también empieza a apoyarse más decididamente la investigación educativa. Antes la investigación educativa en Chile la hacían puros economistas, todos convencidos de que la cuestión tenía que funcionar de acuerdo al mercado. Pero nadie mostraba evidencia contundente de si funcionaba o no funcionaba. Era una discusión más bien conceptual. ¿Sí? Y es en este periodo donde se crean los dos centros de investigación que están ahora financiados por el Estado, que es el CIAE y el CEPE, ¿sí? Que son consorcios, digamos, de universidades ambos. Pasamos al siguiente. Bueno, y la tendencia de la matrícula permaneció más o menos inalterada. Eso es al 2008, actualmente es 2/3 de la matrícula está en particular subvencionado y 1/3 aproximadamente en el municipal. Pasamos al siguiente. Durante Piñera se aprobó la Ley de Aseguramiento de la Calidad, se modificó la Ley CEP
para poder flexibilizar el uso de los recursos, porque era bien draconiana la forma en que se establecía el uso de los recursos. Hay un incremento en el financiamiento, también un cambio en el financiamiento de la educación superior. ¿Se acuerdan que aquí se cambió el CAE por un régimen distinto? La beca vocación de profesor y el programa de apoyo compartido, que ya les mencioné, el famoso PAC. Sí. Y fíjense que esto es el gasto privado como porcentaje del gasto total en educación superior al 2010. Y vemos los países de la OCDE y vemos que Chile es el país con mayor gasto privado en educación superior. Pasamos al siguiente. Y también cuando uno ve la privatización de la educación superior, bueno, Chile es el país más privatizado en educación superior en el mundo, o en la OCDE al menos. Sí. Por lo tanto, lo que uno puede ver es que los movimientos sociales tuvieron razón en decir, bueno, algo no está funcionando acá en educación superior. Hacen una petición reiterada de mayor equidad a través de la transformación del sistema, y hay una crisis, yo diría, de sentido, un poco para la política educativa. Ya las respuestas de antes no nos sirven, pero seguimos intentando con las respuestas anteriores, ¿sí? Y a eso se aúna una clase política que ha sido incapaz de dar cauce a las peticiones, y ahora con una crisis de legitimidad generalizada que hace también más difícil que prosperen algunas iniciativas, y con una crisis de representación por el sistema electoral binominal que se acaba pronto. En la última etapa, que es el gobierno actual, bueno, tenemos ya una ley de inclusión que pone fin al copago, al lucro y a la selección. Se está tramitando actualmente una carrera docente. Hay un proyecto de nueva educación pública, comúnmente conocido como desmunicipalización, y hay una reforma a la educación superior que lo único que sabemos es que no sabemos cómo viene la gratuidad, y mucho menos sabemos cuáles van a ser los lineamientos de la reforma que debería de venir en enero del próximo año, pero yo les anticipo que en enero no va a estar. Entonces les apuesto un almuerzo. Sí. No va a estar lista. Pero el próximo año se tiene que discutir. ¿Sí? Uno más. Bueno, y la reforma en realidad se basa en unos preceptos de mayor inclusión, de cambiar el rol del Estado para ser garante del derecho a la educación y superar las desigualdades. Y bueno, salvo en el caso de la gratuidad del 2016, las leyes tienen harta gradualidad que da tiempo al sistema para adaptarse. ¿Sí? Bueno, aquí es una clasificación de acuerdo a si son políticas de contexto, insumo, procesos o productos. Lo único que les quiero mencionar es en los productos, ¿sí? En general, los sistemas se enfocaron de los 60s en adelante, estaban muy enfocados en la escolarización, teníamos mucha gente fuera del sistema escolar. Y, sin embargo, empieza a haber un foco en los aprendizajes de unas maneras distintas, digamos, ¿no? En la etapa de la dictadura, digamos, se supone que el aprendizaje va a aumentar vía competencia de las escuelas. Y esto es bien interesante, y quiero ser como bien enfático, que yo no sé por qué mis colegas economistas siempre piensan que las mejoras en los aprendizajes se hacen de manera tangencial. No, si tú le metes competencia, algo va a pasar allá adentro en esa olla. No, mira, si tú le exiges que tenga puntajes, algo van a hacer allá adentro que va a hacer que haya más aprendizajes. ¿Sí? Y si se fijan, bueno, teníamos el aprendizaje vía la competencia entre escuelas. Después, en Frei Ruiz Tagle, tenemos el aprendizaje vía más tiempo. ¿Sí? Después, en Lagos, no es una... Lo que pasa es que hay algunas políticas que más que ser regulaciones o financiamiento,
tienen que ver con la forma en que nos relacionamos o con los discursos. Y aquí se hace una apuesta por mejores procesos con el marco para la buena enseñanza, con el marco para la buena dirección. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero en términos de análisis de política hay una intencionalidad, y lo que nosotros hemos visto en nuestros análisis de aula es que el marco para la buena enseñanza, muchos de los elementos sí penetraron en las salas de clase. Muchos de los están ahí y los profes los han incorporado. En el periodo de Bachelet, están los programas LEM y ECBI, que apuntan a crear capacidades docentes. Son de una escala muy pequeña, no son muy grandes, ¿sí? No alcanzan a hacer políticas nacionales. En Piñera yo diría que el principal foco de los procesos fue el PAC, que es como una lógica bien fordiana, así taylorista, de organizar los procesos en la escuela, que por cierto parecía servir para las escuelas que estaban más desorganizadas, pero no para todas las escuelas con bajo rendimiento. Y el aprendizaje por presión externa, bueno, aquí en este periodo es donde pasamos a una situación en donde una escuela que ofrece de primero básico a cuarto medio puede llegar a tener 17 CIMSES en un año, ¿sí? Incluido el de educación física y el de inglés. Y yo diría que en el periodo de Bachelet se apuesta al aprendizaje por la heterogeneidad de estudiantes, es decir, con la ley de inclusión, ¿sí? Unas reflexiones finales. ¿Pasa? Bueno, en general, en términos de las etapas, yo creo que el foco en lo básico y en la estandarización de prácticas ha traído réditos, no solamente a Chile, a otros países en América Latina, por este efecto tenaza que mencionaba de tener los materiales pedagógicos que se convierten de facto en el currículum, los libros, etcétera, etcétera, las guías, y tener el accountability. Esa es una hipótesis, yo diría, bastante plausible. De aceptables a buenos, nosotros todavía no construimos modelos pedagógicos consensuados y somos los más avanzados en América Latina, exceptuando Cuba. En América Latina esto no es una conversación todavía. Sí es una conversación la rendición de cuentas. Sin embargo, estamos lejos de la consolidación de la profesión docente y directiva. Tal vez con las leyes de carrera docente un paso hacia allá, pero va a tomar tiempo. Y estamos muy lejos de que las escuelas y docentes lideren las reformas. Ahora, en general, son bien paradójicos los efectos de la reforma, porque Chile es el líder en la región, sin ninguna duda. Todos los países preguntan qué hacen en Chile, ¿sí? ¿Qué les ha ido tan bien? Bueno, tenemos más acceso a educación preescolar, media y superior en los sectores más vulnerables. De hecho, Chile tiene una de las tasas más altas de graduación de la educación media de la OCDE. Más estudiantes terminan la educación media en Chile que en muchos países de la OCDE. Hay una mejoría en los aprendizajes en lenguaje y una disminución leve entre ricos y pobres. Ha mejorado la infraestructura. La jornada escolar completa está en la mayoría de los colegios. Y los salarios docentes han crecido enormemente desde el inicio de la democracia hasta ahora. No estoy diciendo que estén en un nivel adecuado ni suficiente, pero han crecido enormemente. Y lo que tenemos es un sistema educativo con una alta segregación escolar y con dependencia del logro. ¿Sí? Todo está enfocado en las pruebas estandarizadas, ¿sí? Que a veces se nos olvida que las pruebas estandarizadas son indicadores de aprendizaje y no son el aprendizaje en sí mismo. Pasamos al siguiente. Bueno, esto es lo que todos sabemos, más segregados, donde pesa más el nivel socioeconómico. Chile las tiene todas en términos de desigualdad educativa en el sistema escolar. Hacia el futuro, a mí me parece que las políticas de insumo y estandarización de prácticas ya alcanzaron su máximo. ¿Qué le vamos a decir a los niños? 2,000 horas al año en clase, no, ya eso no va a funcionar. Lo que probablemente hay que cambiar
bueno, los cambios estructurales que trae la reforma ahora me parece que parecen razonables para proveer mayor equidad, pero no van a ser la solución. Si les digo, estamos haciendo, por ejemplo, una investigación ahora, escuelas que desegregan internamente a los estudiantes, emblemáticos incluso. No saben qué hacer, porque están acostumbrados al A, los más, ¿cómo dirían los cabros? Los más pulentos, ¿sí? Y el F, los que entraron arañando. Y los tenían a todos organizaditos así. Y en un esfuerzo por manejar la heterogeneidad de manera distinta, de manera más inclusiva, han desegregado internamente y no dan pie con bola. Los profes no saben qué hacer, los resultados no son buenos. Necesitamos desarrollar. Tenemos muchos años internalizado esta lógica de la separación, de la micro diferenciación de estudiantes, y así ha funcionado el sistema. Tenemos que reconstruirlo de todas maneras. Y necesitamos el fortalecimiento de capacidades docentes. Yo a veces les digo, lo que necesitamos es una nueva tecnología. Y una nueva tecnología, no estoy hablando de computadores, sino pensar de manera distinta cómo le vamos a enseñar a los estudiantes para que con las 1.120 horas, que son el 40% más de horas más o menos, como el 90% más de horas que tiene Finlandia, ¿sí? Ojalá alcancemos unos resultados parecidos a los de Finlandia, ¿sí? Pero todavía no estamos pensando los modelos pedagógicos en los modelos de enseñanza. Muchas gracias. Y disculpen que me pasé un poquito. Queda abierta una ronda de preguntas para el profesor Treviño. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Críticas? Ninguna. Oh, qué claro fui. Sí. Hola, ¿cómo estás? Me quedé pensando en lo último cuando planteaba el tema del modelo pedagógico consensuado, porque eso también es, por decirlo en buen chileno, un tirón de orejas para las facultades de educaciones, ¿no? En el sentido de que esto no va a cambiar ni no cambiar también las formas de interacción entre las facultades de educación a lo largo de Chile, que no son pocas. Son muchas, sí. Claro, en temas de política educativa comparada, ¿tienes alguna noticia respecto de ese tema particular? Sí. ¿Facultad de Educación en el exterior? Sí, a ver, varias cosas. Examen habilitante no sirve para nada. Sí. Esta cuestión del examen habilitante no se correlaciona. A ver, déjame te explico. Cuando uno ve exámenes para profesores, los exámenes para profesores que no tienen implicaciones sobre su trayectoria laboral, solamente los de matemáticas se relacionan con el desempeño de los profesores en la sala de clases y se correlacionan también con el desempeño de los estudiantes. No es una gran correlación, pero una correlación significativa. Solamente en matemática y solamente cuando no son exámenes de certificación o habilitantes. Cuando los exámenes son habilitantes, no hay correlación con los resultados de los niños ni con el desempeño en el aula. Entonces, ese no es un camino, digamos, que por lo menos la evidencia empírica nos muestre. Dicho eso, en Chile es como el único camino actualmente. ¿Por qué? Porque con la autonomía de las universidades, el Estado no puede exigirle a las universidades un conjunto de políticas de formación inicial y formación continua. No lo puede exigir. ¿Sí? Ha habido yo creo que en democracia ha habido dos esfuerzos por mejorar la formación inicial docente y han quedado en unas publicaciones muy bonitas que todos citamos siempre, pero de verdad no se ha hecho política. La beca vocación de profesor, tal vez la política más importante de los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que habría que hacer, de acuerdo a la evidencia internacional, pareciera ser que es enfocarse mucho
en las didácticas específicas, el conocimiento específico. ¿Qué hacen los países que tienen buena formación de profesores? 60 o 70% del currículum en conocimientos disciplinarios y didácticos específicos. No el marco para la buena enseñanza, inicio, desarrollo y fin, no, eso no. No, lo que se necesita es un conocimiento profundo de la disciplina y de la didáctica. Y de la didáctica tiene que ver con dos cosas: entender cómo aprenden los niños, entender cómo se enseña mejor y entender cuáles son los problemas, las dificultades o los errores más comunes. Y una formación inicial que incluya prácticas y que incluya ojalá un magíster aplicado. Eso es como así el modelo finlandés, tal cual. Agradecemos la conferencia del doctor Ernesto Treviño.